Muy bien, bienvenidos al quinto día de nuestro encuentro anual de salud planetaria, custodiado por la Universidad de São Paulo y la Alianza para Salud Planetaria. Soy Rebeca y trabajo en la oficina de Proreitoría de la Universidad de São Paulo en el campus principal. Es un gusto introducir esta sesión de Lightning Science. Quisiera presentar a nuestro moderador, doctor Eduardo Viola, y pasar la palabra a él para la presentación de las personas. Doctor Eduardo Viola es profesor pleno del programa en Relaciones Internacionales de esta universidad y fellow del Instituto para Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo. Gracias, doctor Viola. Bienvenido y paso la palabra a usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que mejor que yo hablando del tema sería mucho mejor que los autores de propuestas muy interesantes empezaran a hablar de sí mismos. Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación. Soy Bombit Saludán. Trabajo en el Instituto Dallas de Investigación en York, en la Universidad de York, en Canadá. Mi presentación es acerca de la costa suroeste de Bangladesh y alimentación y alimentación. Es un área con grande vulnerabilidad, con salinización y ciclos. En el área de estudio es una hacienda de producción de camarones acerca de producción de arroz. Y quisiera investigar el impacto en agua, alimentación y energía y también la revisión de datos, consumo de energía y a través de discusión de grupos, revisión de literatura, cuestionario y la condición de biodiversidad, producción de alimento, producción de proteína y uso de la tierra. En esta diapositiva ustedes pueden ver que los valores individuales de agua, energía y alimentos utilizados en el sistema que son mejores que otros dos sistemas. En esta diapositiva se puede ver el tipo de las fuentes de agua, de lluvia y dos sistemas de utilización de agua en hogares que principalmente agua de la laguna y agua de suministro y las calorías y proteínas que se obtienen del sistema de producción. En esta diapositiva se puede ver los sistemas de infección que tienen pero no hay sistemas de infección por agua. Y las infecciones entre los productores es alta comparada con sistemas de agricultura integrada, donde no hay infección. En esta diapositiva mostramos que los sistemas de agricultura integrada es más seguro en términos nutricionales, tiene más biodiversidad, mejora trae empoderamiento de las mujeres y más salud. ¿Qué tienen que ver con los SDGs, con los objetivos de desarrollo sostenible, como vimos en la diapositiva? En un sistema, la salud está relacionada a los sistemas de producción de alimentos y también asociada con los ecosistemas, con control de eventos de clima extremos y salud pública. Muchísimas gracias por escuchar. Hola a todos. Charles Semango de la Universidad de Kampala en Uganda. Yo voy a hablar sobre nuestro trabajo con juventud de áreas en favelas urbanas en la ciudad de Kampala en Uganda. Conducimos ese trabajo para explorar los riesgos a la salud
y la falta de salud en las favelas de Uganda a través de cuestionarios, de fotos. Después les damos cámaras a los jóvenes para... Y en este periodo nos encontramos cada 2 semanas para discutir las fotos y generar los datos que utilizaremos para análisis de contenido guiada por el modelo económico de Kate Raworth. Para los resultados, vemos que hay algunos riesgos que van de la fundación social, compromete un desecho de residuos sólidos y líquidos inadecuados que lleva a degradación, así como poca higiene y seguridad alimentaria que pueden exponer las personas a enfermedades relacionadas a los alimentos, y esta estructura llevan a otros riesgos de transmisión de enfermedades. La parte social, hay varios, no hay utilización de condones o preservativos o protección, lo que también puede llevar a una alta tasa de enfermedades sexuales, violencia, y los expone en el aire. También hay una exposición a polvo que también les afecta la salud. Son riesgos que tienen que ver con la ecología urbana, sobre todo cuando las personas viven en chabolas, en villas miserias, que con un riesgo de inundación, de pérdida de área, y expone sobre todo jóvenes y niños. Y las fuentes de energía también son pobres y afectan su salud. En consecuencia, esto necesita de cambio. De este trabajo seguimos evaluando su situación vulnerable y de vivir en áreas como chabolas con un ambiente degradado, y hay necesidad para garantizar un área de viviendas planeadas adecuada. Gracias. La necesidad de conservación mayor para este ciclo es África subsahariana. No hay área con mayor crecimiento humano o demanda para recursos naturales, y no hay área con más vida animal que la África subsahariana. Pero necesitamos una compensación mejor de salud y actividades de conservación que pueden traer el mejor para las personas y la vida salvaje. El trabajo en Tanzania es para ayudar familias, servicios pesqueros y selvas. Maharinan National Park es casa para como mínimo 80 especies de mamíferos como elefantes, chimpancés y leopardos. Como en muchas áreas subsaharianas, hay un gran crecimiento poblacional, poca salud y educación y uso no sostenible de recursos naturales. Tradicionalmente, cada uno de estos temas se aborda en separado. Un simple sector crea problemas inesperados.
por ejemplo, insecticidas para evitar malaria, infecta a los estoques pesqueros porque afecta a los alevinos, como se ve aquí. A personas en áreas rurales subsaharianas tienen vidas integradas y hay evidencia que proyectos integrados tienen mayor beneficio porque abordan problemas interconectados, como el campo de salud planetaria que desarrolla. Queremos implementar programas interconectados de humanos y medio ambiente. Antes de empezar cualquier proyecto, empezamos un sondeo de base y de 5 años en que repetimos el sondeo para verificar los resultados. Lo que encontramos, en general, las familias dicen que está mejor ahora que antes. En la línea basal, la mayoría de los hogares tienen dificultad para atender sus necesidades diarias. 5 años después, esto pasó a menos de un tercio parte de los hogares. Una caída de la mortalidad infantil es uno de los cambios más dramáticos. Salvar la vida de los niños importa para las personas y naturaleza, que las personas cuando las personas tienen mayor confianza de que sus hijos van a vivir, desplaza la salud de madres y niños y reduce la presión en pesca y cosecha de selvas. Entre las familias hay un aumento de mujeres casadas que utilizan contracepción, pero aún está menos que 51%. Las pescas, que son la principal actividad económica, hay un aumento en la pesca comparado a 5 años, de 9 a 33%. Y tenemos el gusto también de ver una disminución del consumo de carbón en el área. Esto es muy bueno para áreas de bosques. Para cerrar, Tuingane dice, vamos a unir en Kiswahili, y es esto que hace este proyecto. Une en conservación y salud para tener beneficios para ambos. Si queremos alcanzar una salud positiva, impacto positivo para conservación y sostenibilidad, necesitamos abordajes interconectadas de los problemas que involucren a las personas en países en desarrollo. Gracias. Hola a todos. Voy a presentar los primeros hallazgos de nuestro estudio conducido por mí, doctora Loran, y mi colega, doctora Flores. Proyecto de salud ambiental en Perú. Perdón, se congeló el video. En sector público, en sector privado, con un análisis dramático con sensibilidad de género, para entregar sus proyectos de salud ambiental. Vemos que las prioridades no están siempre alineadas en diferentes organizaciones, con algunos con enfoque mayor en salud, ambiente o género, que incluimos en nuestra presentación, y tenemos más información en el póster para los que quieran. Los entrevistados presentan varias barreras para la colaboración, como machismo, falta de interdisciplinaridad, falta de financiación. Algunos entrevistados también identifican aspectos que ayudan a la colaboración, como tener relaciones directas, reputación, confianza, transparencia y rendición de cuentas. Muchos entrevistados enfatizan su difícil realidad, como por ejemplo la de derechos indígenas. Es necesario comprender que tenemos derechos, no solo la de la tierra, cuáles son los beneficios que se puede tener de generación para generación, no solo en un año. Es preciso comprender la lengua en sí y el sistema. O en otras palabras, es de sorprender que en Perú haya tantas y tantas políticas de derechos humanos, pero que no tienen efecto.
efecto. Y la manera de hacerlo efecto es comprender. Es esto que el sistema es injusto, ausente e invisible. La invisibilización es un problema clave. El empoderamiento de las mujeres es un punto clave para el éxito. Quisiera hablar de los diferentes hallazgos cualitativos en el programa y las barreras macroestructurales para proyectos de sostenibilidad ambiental con enfoque de género. Gracias y estaré disponible para otras informaciones. Hola a todos. Antes que nada, gracias por permitir compartir mi trabajo con ustedes. El título es Cambio climático, degradación de la tierra, salud planetaria, una revisión. Nuestro objetivo en este proyecto es integrar la estructura que está hoy en día en silos, el cambio climático y la degradación de las tierras de salud climática. Habla de una manera de divulgar el conocimiento científico para científicos y otros académicos, creando un sistema conceptual que se adapta al estudio utilizando un sistema sistemático para identificar literatura y trabajos, responder a las preguntas como, por ejemplo, cuáles son los drivers, los dianas que llevan a destrucción de la tierra, como por ejemplo pérdida de la humedad. Y para el Estado, enfocamos en cómo estos procesos cambian el resultado del cambio climático y por fin cuáles son las vías de exposición que afectan a los humanos y cuáles son las consecuencias. Ahora vemos la significancia de este estudio utilizando a este diagrama para reconocer los enlaces funcionales entre degradación de la tierra y la vinculación con los objetivos de sostenibilidad del milenio. En este modelo conceptual, dividido en 7 subcategorías y por interés del tiempo no voy a leer a todos, pero quisiera compartir la parte más satisfactoria de los hallazgos, al menos para mí. Pudimos conectar cada sistema a al menos una o dos de las 6 subcategorías. Y en cada subcategoría pudimos identificar conexiones. Por ejemplo, la categoría 7 son conflictos de lengua. Vemos que migración desencadena conflictos y es una de las subcategorías. Y es esto que buscamos entregar con nuestro estudio para que los creadores de políticas comprendan las consecuencias de degradación de la tierra y revisar la necesidad crítica para abordaje y comprender las relaciones causales e importancia de acciones integrales para mitigar el impacto del cambio climático y uso de la tierra y degradación de la tierra. Gracias por escuchar y me gustaría mucho discutir en la sesión. Muy bien. Gracias a todos y ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas a los autores. Ustedes pueden enviar por escrito o por mensaje por el QIA. Pueden enviar entonces un mensaje en el botón de preguntas y respuestas. Voy a empezar con una pregunta. En el último artículo, que fue muy interesante, con una revisión muy amplia de la literatura, en su revisión, usted ha encontrado una cantidad importante de casos en los que la situación está cerca o cercana a algo que podría generar un número importante de refugiados del clima. Gracias por la pregunta.
Nosotros no tratamos de cuantificar nada, nosotros estábamos enfocados en evaluar el proceso y cómo vincularlo al tema de la salud planetaria. En cuanto al área de migración y conflicto, fue algo interesante. Nosotros encontramos que es un subsistema importante, como he mencionado en el video. La migración puede llevar a conflictos y este componente en su conjunto puede tener un vínculo con seguridad alimentaria por cuenta de la subsistencia. Esto involucra a tantas personas en un área pequeña, ¿no es verdad? El colega también fue un contribuidor del artículo. Byron Cash, ¿quiere decir algo? Está eh, en mudo. Sí, fue una noción fantástica. Encontramos que hay una correlación positiva con la degradación de la tierra y la migración y la producción de refugiados. Yo soy de Bangladesh, en el área costera, en muchas partes, el cultivo, la cultura normal tiene causas antropológicas. Hay el tema de la deforestación, de los manglares. Esto es parte de la cultura que practican ellos y algunas personas migran. Pero necesitamos más investigación en esa región porque la degradación de la tierra sí genera refugiados o no. Mi opinión es que seguramente genera degradación. Cuando la producción cae, hay consecuencias en cascada en la seguridad alimentaria, también temas de subsistencia. Y los más pobres se trasladan a las ciudades, es el destino final de este pueblo. Y esto sí crea consecuencias socioeconómicas en las áreas urbanas. La densidad poblacional es enorme, hay menos economía informal cuando migran a la ciudad. Existen factores sociales, consecuencias sociales que de hecho tienen un impacto sobre quienes tienen bajos ingresos y esto seguramente genera conflicto. Las ciudades y también el conflicto en Siria no son resultantes de la degradación de la tierra o la falta de precipitación. La parte agrícola en las áreas rurales, si hay sequía, ellas migran a otras áreas y esta situación genera conflictos, es lo que podría decirles. Muy bien, Bioncash. No sé si dije bien su nombre. Es interesante la visión general que nos dio. Seguramente estudió bastante este tema, ¿no? Tenemos una pregunta de Sam Myers. Primero, para el primer presentador, teniendo en cuenta los beneficios de los sistemas integrados, ¿por qué no hay tantas personas que abracen a estos sistemas? ¿Hay desventajas económicas o riesgos culturales? Muchas gracias, profesor Sam Myers, por este seminario espléndido. Yo estoy trabajando en el área costera en los últimos 25 años y la agricultura de la costa, la gestión de manglares y también el rol de la gestión pública son muy importantes. La investigación también. Yo trabajé en sostenibilidad, la evaluación del sistema agrícola costero en Bangladesh, utilizando métodos con varios indicadores. Observamos en este caso que usted está correcto. Sistemas integrados de agricultura como pesca, arroz, vegetales, tienen más eficiencia energética, son más productivos, económicamente más eficientes. Claro, ¿qué merece este enfoque? Porque
mejora la biodiversidad. Es un sistema agrícola que funciona durante todo el año y la producción proviene de un pequeñito pedazo de tierra, es decir, el sistema es muy diversificado, intensificado, pero también podemos asegurar que el ecosistema tiene todo. ¿Y por qué la gente de la costa no implementa este sistema integrado? Hay falta de políticas gubernamentales. Tenemos entonces el cultivo de gambas o camarones que podemos ver y hay el precio de $10, tiene el precio de $10. Si se vende solo un paquete de gambas, se gana mucho dinero. La tierra fue capturada por los propietarios y esto genera injusticias. Hay personas que están marginadas, los productores rurales están marginados en esta área. Es un problema. No tenemos políticas para abordar a los productores de gambas. Ellos tienen una demanda internacional, no hay reducción de la demanda, hay todo un mecanismo y la estrategia de adaptación que hace el gobierno de Bangladesh. Pero no viene desde abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No llevan, por lo tanto, o no tienen en cuenta estos actores. Los productores no tienen empoderamiento, poder sobre la tierra, sobre el dinero. Ellos no tienen acceso a la toma de decisión. Y esto tiene un rol muy importante. Ahora muchas ONGs y muchos estudiosos están abordando este sistema integrado de cultivo y producción, tratando de generar una política y el plan para 100 años para Bangladesh para que puedan ayudar a los productores costeros introduciendo este pensamiento y traer un ecosistema que genera multiculturas o multicultivos para que tengan, de hecho, una buena productividad, que se garantice la subsistencia, una buena vida. Era esto, muchas gracias. Ahora la palabra está abierta. ¿Quién quiere hacer la próxima pregunta? Muy bien, si no hay otra pregunta, yo la hago. Para el tercer presentador, el señor Magulis. Esta alianza entre Finder International, Nature Conservancy y las autoridades locales. Yo quisiera saber un poquito sobre los sistemas alimentarios en el área donde actúa usted. Las personas saben qué es una dieta más sana. El consumo de frutas, por ejemplo, vegetales, ellos conocen, tienen conciencia de eso. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Sí, este es un área donde tenemos a productores que cultivan maíz. El 98% de los hogares son productores que pescan también en determinadas estaciones del año cuando los peces migran al lago Tanganyika, que es donde se quedan. Ahí es relativamente fácil capturar diversos peces pequeños, como sardinas, y ellos disecan los pescados. Y esto significa que ellos reciben muchos micronutrientes de los pescados, de la proteína del pescado, y por consiguiente hay poquísima mala nutrición. Hay 2 meses en el año que es una época de más hambre entre cosechas, pero no hay deficiencia de micronutrientes. Por lo general, las personas son muy saludables en esta zona. Sin embargo, el problema es que hace 10 años, cuando comenzó el proyecto, la captura de peces estaba en caída, el precio había aumentado y no era accesible a los lugares comprar el pez o el pescado porque tenían
estaban muy caros, entonces ellos vendían el pescado en lugar de comprarlo. Parece que la pesca mejoró en los últimos años, son signos positivos. En realidad, nosotros medimos la abundancia de los peces y vimos esto en algunos lugares, la diversidad de los peces que están allí también. Y más importante, nosotros conversamos con los pescadores para escuchar lo que tenían para contarnos y si la pesca estaba mejorando. Y la respuesta corta fue que sí, en las áreas costeras la pesca está mejorando, en las áreas offshore es menos. Y entonces es más difícil cómo controlarlo. Es el segundo mayor lago del mundo y compartido por 4 países. Es enorme. Es un área de pesca abierta. Se puede utilizar cualquier tipo de equipo, sostenible o no. Algunos retos en la pesca interna. Y en este tema nutricional tuvimos algunos problemas con cloro, entre otras cosas. Las personas allí tienen una buena salud, una buena ingesta nutricional. Muy bien, muchas gracias. Aquí entonces nosotros tenemos una pregunta de Rebeca. Le pregunta a Laura Brown, ¿cuál es el papel de las mujeres en los pueblos indígenas de Perú? ¿Cómo esto se relaciona con la situación en su conjunto de las mujeres en el país? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros nos enfocamos entonces en la intersección de ambiente, salud y mujeres, pero no encontramos grupos particularmente vulnerables de mujeres en los pueblos indígenas por cuenta de los temas históricos sobre o la manera como se tratan en su subgrupo poblacional y en la estructura dinámica del país. Claro que tenemos el tema del machismo, ¿no? También tiene puntos que agregar sobre esto. Gracias. Yo quisiera agregar que el rol de las mujeres es variable en diferentes grupos indígenas sobre las diferentes áreas del país. En algunos grupos sí. El machismo es diseminado, las mujeres no pueden participar en reuniones para hablar de sus propios territorios y derechos, pero en otros grupos, por las entrevistas que hemos realizado, las asociaciones mencionaron que el rol de las mujeres era más en asumir no solo sus papeles tradicionales, sino también en el papel de generación de ingresos. Y a veces tienen que emigrar o a veces tienen que dejar sus lugares de origen para buscar trabajo. Esto depende de su nivel de cualificación. Yo pienso que hay otra pregunta. ¿Qué piensa usted que cambió? ¿Usted ha identificado el empoderamiento de mujeres? Si eso llevó a proyectos más exitosos, ¿qué cambió? Una cosa que identificamos en nuestras entrevistas se relaciona con las experiencias de los participantes en las comunidades en diferentes áreas de trabajo, incluida la academia, donde se mencionaron características de alto nivel de responsabilidad y realizar múltiples tareas en sus roles, no solo en cuanto a los temas del programa, sino también
en otros tipos de actividad de generación de ingresos. Yo quisiera agregar que nosotros hemos encontrado en este subconjunto de sujetos, nosotros teníamos una gran tendencia a entrevistar a más mujeres y una serie de cosas cambiaron relacionadas con la mujer, salud ambiental, pero a través del empoderamiento de las mujeres, me parece que el tema de la salud se ve beneficiada. Las mujeres empiezan a pensar más en la salud, en la suya y en la de la familia, por ejemplo. Nos quedan 4 minutos, así que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Son todos trabajos muy interesantes. Podemos hacer una pregunta más a Laura y Elaine. ¿Cómo comparan el estado de las mujeres en las muestras que ustedes estudiaron? La condición general de las mujeres en la sociedad peruana. Yo sé que es una pregunta difícil, pero si la pueden contestar. Nosotros no nos enfocamos en grupos particulares de mujeres, pero encontramos temas que estaban presentes en el resto del ambiente que estaban allí. Perú tiene una cultura machista que modela diversos temas ambientales y salud. Esto nos convirtió en agentes promotores esto los convirtió en agentes promotores de la disparidad. Entonces hay desigualdad de género en Perú como en otros países que genera también desigualdad de ingresos y está relacionada con temas culturales. Y entonces nosotros tenemos esto, pero lo que estudiamos fue mejor este grupo de mujeres exactamente. Muchas gracias. Tenemos que terminar. Agradezco a todos por su presentación. Es una investigación muy interesante que estamos haciendo, que están haciendo todos. Y también la dificultad de algunos ambientes donde están investigando fue maravilloso. Muchas gracias a todos.